Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad amigos su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta, su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Querido abuelo, no sé en qué momento apareció la curiosidad por conocerte, conocer tu trabajo, tu carácter, tu familia, por saber cómo habías vivido tu vida y cómo había concluido. Me imagino que se fue fraguando en todos nosotros desde el momento en que nacimos. Recuerdo en mi infancia los comentarios de mi madre, tu hija Victoria, hechos desde su mesa de costura o entre las cazuelas de la comida o delante de la ropa esperando para ser planchada. Comentarios silvanados en las faenas cotidianas. Tu abuelo era muy recto. Yo lo que sé se lo debo a tu abuelo. Tu abuelo nos llevaba al retiro. Relatos infantiles de una niña de 10 años que siempre concluían con la misma frase: si tu abuelo hubiera vivido. Y ahí se quedaban los puntos suspensivos en el aire, marcando una herida que no acababa de cicatrizar. De la conferencia sobre la guerra civil que tuvimos miembros de la Sociedad Caminera en la Casa de Cultura, salió la idea de profundizar en la historia de Mariano Cuadrado. Mariano había tenido una educación católica y tradicional, estudiando en el seminario. Muy pronto descubre su vocación por la enseñanza, obteniendo el título de maestro. A consecuencia de sus ideas modernas, choca contra las ideas conservadoras de las diferentes comunidades donde trabaja. En Torrelodones se intenta la modernización de la escuela y es elegido alcalde en 1936. En julio, nada más estallar la guerra civil y dada la situación de Torrelodones y su cercanía al frente del Guadarrama, empiezan a suceder acontecimientos. En la iglesia se había refugiado el obispo de Madrid, Monseñor Eijo Garay. Es providencial la actitud del alcalde, que le firma un salvoconducto y le indica el mejor camino para alejarse de la capital. A los pocos días, en un acto de valentía del pueblo de Torrelodones, liderado por su alcalde, salvan la vida del conde de las Almenas, cortando la carretera y enfrentándose a unos milicianos incontrolados que habían llegado de Madrid y le habían detenido en el Canto del Pico. Gestionó el comité de refugiados que llegaba por oleadas a Torrelodones. Les facilitaba el alojamiento en las viviendas vacías. Es presidente del comité de abastecimiento, teniendo que procurar alimento a más de 5.000 personas en un pueblo con una población de 900 habitantes. Colaboró con las milicias y con el ejército, y con las diferentes brigadas que acamparon en nuestro pueblo, que fueron muchas, incluidas las brigadas internacionales. Cede la finca de las Marías para instalar una colonia de niños refugiados del frente y de los bombardeos, donde llegan a estar 1.200 niños.
Mariano Cuadrado llega en 1934. Según lo que yo he estudiado, viene de Alcorcón. Él había trabajado también en otros municipios de la provincia de Madrid, en concreto en Villarejo de Salvanés. Él es un maestro también preocupado, interesado. Los datos que tenemos lo vinculan a la Asociación General de Maestros, el antecedente de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, a la que él pertenecía igualmente, lo mismo que Rafael, y es una persona que también ha promovido otra asociación obrera de campesinos en Alcorcón, y él se traslada a Torrelodones, no sabemos si de una manera forzosa o simplemente por traslado. Entonces él llega en el 34 en un momento complicado, en el sentido de que es una época difícil, acaba de producirse la insurrección de Asturias y hay un reflujo político en el sentido de que el gobierno de tipo conservador está llevando a cabo toda una serie de actuaciones restrictivas a nivel social, a nivel político. No se nota tanto directamente a nivel local en Torrelodones porque en este municipio existía un ayuntamiento republicano socialista desde 1931, en el cual pues, participa una coalición de concejales de las distintas fuerzas políticas con predominio, diríamos que de centro-izquierda. Tanto Rafael Martínez como Mariano Cuadrado responden al perfil de los maestros republicanos. Personas más cualificadas, con mayor formación, con una formación de bachilleres, algunos incluso bachiller universitario, que no tenía nada que ver con el actual, un bachiller de 6 años, con mayor preparación, y personas que a nivel personal ya están muy formadas y que tienen un amplio bagaje, diríamos incluso no tanto político, pero sí sindical. Mariano Cuadrado era un exponente claro de ese estado de ebullición democrática que vivimos en España. Mariano Cuadrado era un representante político elegido por los ciudadanos, se debía fundamentalmente a los ciudadanos y a ello añadía su condición de maestro. Fue un alcalde ejemplar y fue un hombre que se comprometió vivamente con las instituciones republicanas. La mayor parte de los alcaldes de los pueblos eran maestros, socialistas, comunistas, pero eran maestros. Esa es una especie de virtud inscrita, de ADN escrita en la sangre de los maestros. Y eso fue una tradición maravillosa, derivado de la institución libre de enseñanza. Bueno, la República fue el primer gran intento de instaurar la Ilustración en España, tanto en el plano cultural y educativo como en el plano político y democrático. Con la República vino la democracia social y económica, vino la democracia política y el pluralismo, y con la República vino un periodo de educación masiva de los ciudadanos. Fue una etapa en la que los valores democráticos se pusieron por encima de cualquier otros valores y en el que hubo una explosión de iniciativas de todo género. Llegó la adolescencia, aumentó la curiosidad y con ella las preguntas. ¿Pero dónde vivíais? ¿Por qué fuisteis de Torrelodones? ¿Cómo murió el abuelo? Y las respuestas seguían siendo relatos cortos recuperados de la memoria de una niña y grabados con sentimiento. El abuelo era maestro y alcalde de Torrelodones. La abuela le decía que se fuera de España, que se pasara a Francia, que la política no le iba a traer más que disgustos. Cuando acabó la guerra lo llevaron al Escorial, a la cárcel. La abuela iba a verlo y le decían que no se preocupara, que Mariano saldría. Pero un día que fue a verlo no estaba. Nadie le dijo si se lo habían llevado o qué había pasado con él. Y así acababa el relato de esta historia inconclusa que provocaba numerosas especulaciones entre tus hijos sobre si vivías o si habías fallecido. Aún recuerdo, teniendo yo unos 12 años, estando en casa de la tía Maru, oír a tus hijos que decían: me han dicho que en Leganés han visto a un hombre que se parece a papá. A mi entender, son dos las causas que desencadenan el juicio por desafecto a la República. En primer lugar, se enfrenta al comandante de la 10ª División, que había ocupado ilegalmente la iglesia, instalando un taller de automóviles. Casi al mismo tiempo, descubre que uno de sus concejales se había apropiado de 8.500 pesetas y no las había ingresado en el arcón municipal. Se las requiere
y la respuesta es una denuncia por entorpecer la revolución. Es detenido por oficiales de la 10ª División y llevado a Madrid, donde se le juzga y es absuelto gracias al apoyo de los vecinos. En los últimos días de la guerra, Florentina, su mujer, le insistía para que huyese, para que tomase un coche a Valencia y de allí salir del país. Pero él, muy seguro de haber cumplido con la legalidad, no consintió en huir. 2 días antes de terminar la guerra, Torrelodones es ocupado por las tropas franquistas. Le detienen y le llevan al Escorial, donde es juzgado y condenado a muerte, siendo fusilado el día 15 de septiembre de 1939. Su cuerpo debe de reposar en alguna fosa común, pues no fue entregado a sus familiares. Pasó el tiempo y un día, ya siendo tus nietos adultos, apareció en casa del tío Antonio unos documentos que pertenecían a tus antepasados. Esto hizo que te volvieras a hacer presente y que tus nietos comenzaran una larga búsqueda. Empezamos por las cosas más sencillas: solicitud de partido de nacimiento a Saldaña y la solicitud de acta de defunción a Torrelodones. El acta de defunción los dejó muy sorprendidos. Aparecían inscritos tus datos personales, pero los datos que se referían a la defunción estaban en blanco. La lectura era: falleció en raya, el día raya, y a consecuencia de raya, habrá de recibir sepultura raya. Nada, ni un dato sobre tu final. Las dificultades que existen hoy, en el siglo XXI, en España, para recuperar la memoria histórica, tienen que ver, por un lado, con una élite económica y política que tiene sus raíces en la dictadura y que pues blanqueó su pasado para hacer el tránsito a la democracia. Es realmente la gente que necesitó hacer una transición a la democracia. Y por otro lado están las víctimas, que se sienten desprotegidas por parte del Estado y todavía viven en una estructura social que en parte fue producto del uso de la violencia, ¿no? Entonces, ellas no han sentido la confianza de las instituciones como para decir: ya es el momento que salga del miedo y confíe en que puede ir a una institución a contar lo que me ha ocurrido y a pedir ayuda, ¿no? Tendrían la confianza para salir a reclamar derechos que tienen familiares como los de Mariano Cuadrado, que son gente que ha padecido el mayor delito que se puede hacer contra un ser humano, que es detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender ese dolor en el tiempo. Durante 40 años la dictadura quiso añadir a la desaparición física de los representantes políticos de la República el borrado de todos los valores democráticos que el régimen republicano representaba. Hoy es imprescindible recuperarlos frente a quienes quieren imponer cierta nostalgia del franquismo. Yo creo que hay que comprometer a las nuevas generaciones en ese proceso de recuperación de la memoria, porque sería un acto de salud democrática absolutamente imprescindible. Conectar la memoria de la República con la Constitución del 78 y hacer de esa memoria colectiva una materia viva para la construcción del futuro. Todo aquello cayó con la dictadura franquista. Dice Aristóteles en la Política que cuando en la polis, en la ciudad, falla la educación, se resiente el régimen. Eso fue lo que pasó. España se convirtió en un desierto educativo, intelectual, cultural. Y todavía estamos en esas, ahora en circunstancias distintas, ¿no? Pero España todavía no ha sido capaz de reparar. El país que no repara siempre vive bajo la amenaza de la culpa. Mientras España no sea capaz de reparar, es decir, de asumir el pasado para no repetirlo, seremos un país con una culpa enorme encima. Continuamos por ir a Saldaña varias veces. En una de las visitas, el tío Antonio conversó con unas personas ya mayores que se acordaban de ti y te recordaban como un buen maestro, inteligente y bueno. Al mismo tiempo, íbamos enviando cartas a diferentes colegios, centros y organismos, hasta que por fin el Archivo Central del MEC nos informó que existía documentación tuya en el Archivo General de la Administración.
Rápidamente cursamos la petición y en septiembre del año 2000 llegó a nuestras manos esta documentación. Recuerdo con especial cariño la primera vez que vimos tu letra, tus primeras solicitudes escritas con una letra de caligrafía cuidada y bien trazada, letra uniforme y lineal con letras mayúsculas bien dibujadas y rúbrica realizada con cuidado. Y comprobamos como a lo largo de los años esa letra se fue haciendo más precipitada, más pequeña, más picuda, más urgente. Gracias a esa documentación descubrimos tus concursos de traslados y los diferentes pueblos en los que habías ejercido y cómo correspondían con el lugar de nacimiento de tus 8 hijos. También encontramos alegaciones y escritos que plasmaban tu entusiasmo por la educación, el conocimiento de medidas pedagógicas y en lo que se podía entrever un poco tu personalidad, cariñoso y exigente con tus alumnos, mezclado con un toque de orgullo. La llegada de la República en 1931 representa un salto adelante en todo lo que había sido la lucha de los maestros por la escuela pública. La actividad de los maestros va a ser fundamentalmente mejorar sus escuelas, mejorar sus dotaciones, introducir a los propios padres, creando un ambiente favorable para que ellos se preocupen por la escuela y para que, de una manera indirecta, las autoridades también intervengan en ese sentido. Su objetivo fundamental en el ámbito de la enseñanza es la defensa a ultranza de la enseñanza pública y el conseguir extender la cultura entre la población. Si se forma la escuela, la escuela se promociona, los padres se forman también. Es decir, unos hijos formados trasladan también esa formación a los padres y los padres más formados son también más exigentes, no son más dóciles. Ese es el objetivo, formar ciudadanos sería la última idea. Lo primero de todo fue la igualdad. El día que la República permitió que se rompieran los tableros en las paredes que tenían separados a los chicos de las chicas. La República empezó por la igualdad y luego estableció la educación como un derecho público porque la educación es liberación. Un pueblo que no es culto es un pueblo esclavo y la República trajo sobre todo el intento de la liberación según el espíritu de la institución libre de enseñanza. Por fin habíamos conocido parte de tu vida profesional, pero nos faltaba por conocer tu época de Torrelodones, tu época de maestro y el alcalde de este pueblo. En visitas e investigaciones realizadas en Torrelodones se nos informaba que no constaba ningún dato sobre tu persona. Una noche, tecleando tu nombre en internet, apareció una entrada en la que figuraba tu nombre en un listado de fusilados tras acabar la guerra civil. Ya pudimos poner lugar y fecha a tu trágico final. Medianamente satisfechos con la documentación recopilada que nos mostraba una pincelada de tu persona, pero queriendo conocerte mejor, dejamos colgado en internet un mensaje con la esperanza de que alguien lo leyera y nos pudiera aportar más datos sobre tu vida. Al cabo de 3 años, Alberto nos contestó. Tenía documentación sobre tu trabajo en este pueblo como maestro y como alcalde. Había encontrado datos reales que te presentaban como un hombre de fuerte carácter comprometido con la educación y con la República. A mí siempre me ha gustado la historia, sobre todo la historia de Torrelodones, de mi pueblo. Siempre he estado indagando lo que he podido y buscando sobre todo en la época donde menos información tenía, que era la época de la Guerra Civil. Buscando entre los archivos, intentando encontrar algo sobre mis abuelos que habían vivido en el pueblo, encuentro un juicio sobre Mariano Cuadrado que le hizo la República por desafecto al régimen. Ahí empiezo a descubrir la figura de un alcalde republicano que por defender la legalidad tiene problemas con gente de sus propias filas. Entonces, la curiosidad me lleva a seguir investigando, a buscar su nombre por todos los lados, a encontrar más documentos que me van aportando más sobre su figura. Llego a tener bastantes datos sobre él, me hago una idea de qué personaje fue y entre todas estas cosas que voy descubriendo encuentro un mensaje de su nieta en un foro de internet pidiendo información sobre su abuelo.
No me atrevo a llamarla porque no sabía muy bien qué decirla, no sabía muy bien cómo dirigirme a ella. Dejo pasar el tiempo hasta que, bueno, pues ya la curiosidad se va acrecentando en mí y decido un día ponerme en contacto con ella. Y bueno, al día siguiente ella me llamó con una voz cargada de emoción, diciéndome que quién era yo, que qué sabía yo de su abuelo. Ya pensaba que yo era de Saldaña, ya le expliqué, no, yo soy de Torrelodones, he encontrado en archivos datos sobre tu abuelo que me gustaría compartir contigo. Al poco tiempo, en noviembre del 2013, quedamos con Maite, con su primo José Antonio, el marido de Maite, que vinieron a visitarnos aquí a Torrelodones, y compartimos pues, un día fantástico con ellos, hablando sobre su abuelo y contando pues, las anécdotas que estaban en nuestro poder. Pues el acto que se hizo de homenaje a Mariano Cuadrado me pareció una gran lección de historia, por una parte, ¿no? Cómo se enmarcó lo que significó la enseñanza para la Segunda República, ¿no? Que realmente es el instrumento que puede cambiar un país, ¿no? La educación. Y en ese acto estaba lleno de respuestas, ¿no? Se contó quién era ese alcalde, la de cosas que había hecho para el progreso de su pueblo, representaba a todos esos maestros que realmente, como en la lengua de las mariposas, hicieron a un montón de niños en este país descubrir la cultura, algo que había sido inaccesible para millones de personas, y para mí representaba perfectamente esa idea de progreso, ¿no? De un hombre honesto, que bueno, pues parte de sus problemas fueron precisamente por mantenerse en esa honestidad, ¿no? Y cuánta falta hace esa honestidad hoy en día, ¿no? Este es el Teatro Boulevard de Torrelodones, donde la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, que hemos querido celebrar una conferencia de homenaje dedicada a los dos maestros nacionales que coincidieron en Torrelodones en los años 30. Nosotros somos especialmente conocidos por la defensa y divulgación de los caminos y las vías pecuarias de la sierra, pero realmente somos una asociación sociocultural y nos dedicamos a la investigación, a la recuperación de la identidad y de la historia reciente de nuestros pueblos. En ese trabajo de investigación salieron esta figura de estos dos maestros y especialmente la del alcalde Mariano Cuadrado. Para nosotros, su carácter simbólico hemos tratado de reflejarlo a través de este tipo de acto, con una pequeña contribución a la normalidad. Creemos que en estos momentos es un deber moral de nuestros pueblos el recuperar la memoria de ciertos personajes que por circunstancias históricas han ido desapareciendo de la vida cotidiana. No se les recuerda y, como es el caso del alcalde Mariano Cuadrado, estaba prácticamente olvidado. El trabajo de recuperación de estas figuras creemos que es un trabajo de justicia y es un trabajo de recuperación de la dignidad histórica de personas que dedicaron su vida, todo su esfuerzo en defender unos valores que pensamos que son especialmente importantes en estos momentos, en que hay una confusión de valores éticos, de valores sociales en la sociedad en que nos movemos. Afortunadamente estamos ya en una sociedad moderna, democrática, madura, y en el caso de Torrelodones, por ejemplo, el 8 de abril del 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, por unanimidad de sus 21 concejales, aprobó la dedicación de una plaza, lugar de convivencia ciudadana sobremanera, justo al lado del actual ayuntamiento, dedicarla a la figura del alcalde don Mariano Cuadrado Fuentes. Para los camineros esto es una satisfacción especial y un acto de justicia histórica. Mariano Cuadrado era un alcalde socialista en Torrelodones, ¿no? Que eso que suponía, suponía tener unos valores de honradez, honestidad, igualdad, de creerse los principios democráticos, ¿no? Y de solidaridad y de paz. Y él los trató de llevar a cabo en su gobierno y transmitir a la sociedad. Y para recuperar esos valores de lo colectivo necesitamos espacios de memoria. Y por eso, ¿necesitamos un espacio para Mariano Cuadrado? Sí, pero el espacio de Mariano Cuadrado va a significar la recuperación en ese espacio de memoria para las nuevas generaciones de esos valores republicanos que son necesarios para recuperar los valores colectivos que hemos perdido. Al final vivimos en una sociedad sobreexigida y esa sociedad sobreexigida ha perdido los valores digamos, de lo colectivo,
por llevar un individualismo exacerbado, y eso es lo que tenemos que recuperar. Con valores como eso, en un espacio de memoria, es lo que tenemos que recuperar. En esa plaza irán las nuevas generaciones a recuperar esos valores de lo colectivo para que construyamos una sociedad mejor. Actos como el que se ha celebrado en Torrelodones de recuperación de la memoria de este alcalde olvidado durante tantos años nos dan un ejemplo de lo que es la madurez y la evolución del municipio. Mariano Cuadrado, alcalde, maestro durante la República, en la contienda, católico, socialista, enfrentado a unos y a otros, tenía su momento y tiene que tenerlo ya. Entonces, por tanto, por ese lado, orgullosos de haberlo podido realizar. Un homenaje como este lo que también nos da es la riqueza que como ayuntamiento tenemos que contribuir a aportar con la historia de este municipio. Mariano Cuadrado forma parte de la historia contemporánea de Torrelodones, y un pueblo es lo que es por su gente de antes, de ahora y del futuro. Por tanto, él tiene su espacio ahí. Al mismo tiempo, me parece fundamental que esta iniciativa haya partido de la ciudadanía que ha pedido y ha exigido a las instituciones, en este caso al ayuntamiento, cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Y eso es un paso muy importante de madurez y de evolución, ¿no? como sociedad. Y si todo esto sirve para que sus familiares hayan tenido un poquito más de paz interior en la reivindicación de la figura de su padre, su abuelo, bueno, pues orgullosos de haber contribuido. Muchos se preguntan y se preguntarán, y nos lo han preguntado también a nosotros, por qué este acto y sobre todo por qué este acto organizado por la Sociedad Caminera. Como en la Sociedad Caminera asumimos el concepto de la caminería en su acepción más amplia, es decir, como el estudio de las vías de comunicación y de su relación con el entorno geográfico y social y con los itinerarios físicos, históricos, económicos, culturales y literarios, nos pareció muy importante dar a conocer y reivindicar estas figuras históricas que enriquecen la identidad cultural de nuestro pueblo. Aspiramos a ofrecerles unos brochazos pero que en su conjunto permitan obtener una visión general, como si fuera un cuadro impresionista, y que invite sobre todo a seguir profundizando en los distintos aspectos que van a ir surgiendo a lo largo de la tarde de hoy. Os ha dejado algo que es lo mejor que os puede dejar un abuelo, un testimonio de honestidad como pocos se ofrecen hoy en día. Asumió una decidida defensa del orden institucional, oponiéndose desde el primer momento a las reacciones incontroladas. Y el acto de reivindicación de su memoria se celebra 34 años después de haber sido aprobada la Constitución. Los abajo firmantes, personas vinculadas al mundo de la enseñanza, de la cultura, de la historia y de la política, apoyamos la voluntad de recuperación para la historia de la persona de don Mariano Cuadrado Fuentes, en sus dos facetas, de maestro y de alcalde de Torrelodones. Como maestro de la República, el reconocimiento a su compromiso con la labor docente se presenta como un homenaje a todos aquellos maestros y maestras que, como él y como su compañero de enseñanza en Torrelodones, Rafael Martínez López, murieron y sufrieron represalias por su dedicación profesional y por su voluntad de hacer llegar a una gran mayoría de la población la formación necesaria, en la convicción de que solo una educación basada en los criterios de la ciencia y en los valores de la democracia pueden hacer avanzar en justicia y en libertad a una sociedad formada por personas plenamente independientes y responsables. Como alcalde del pueblo de Torrelodones, el compromiso que aceptó Mariano Cuadrado Fuentes y el desempeño de su cargo en los momentos más difíciles de la historia de España son ejemplo de los valores más excelsos de la política, entendida como voluntad y ejercicio de servicio a los conciudadanos, en el más absoluto respeto de la legalidad y de la libertad y de la vida de las personas, por encima de cualquier otra consideración o interés, y a pesar de la incomprensión y del desprecio suscitados en su entorno por tan recta actitud y que acabaron costándole la vida. Por todo ello, solicitamos que se someta al Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones el reconocimiento de estos dos maestros nacionales y su compromiso con Torrelodones, y que se faciliten y promuevan la profundización en el estudio y la difusión de la vida y obra de don Mariano Cuadrado Fuentes y don Rafael Martínez López, como ejemplos de compromiso con la educación, la sociedad, la política y los valores democráticos, y con la lucha por una sociedad más digna. Asimismo,
solicitamos del Ayuntamiento de Torrelodones que ponga fin al olvido más absoluto en el que ha permanecido su alcalde, Mariano Cuadrado Fuentes, dedicando al mismo una vía pública del pueblo como muestra de respeto y reconocimiento por tan singular figura. Peticiones que entendemos ser de justicia para la familia de Mariano Cuadrado Fuentes y de interés para todos los vecinos de Torrelodones, que descubrirán sin duda un referente moral demasiado tiempo enterrado y olvidado bajo el peso de la historia reciente. En Torrelodones, a 14 de febrero de 2014. En agosto del año 1933, el Gobierno de la República lanzó el más ambicioso plan de construcción de infraestructuras educativas de la historia de España. 13 institutos nacionales, 28 elementales y 36 colegios subvencionados, que aunque se denominaban así, se trataba de colegios públicos. 79 centros en total. La realidad, en contra de lo que suele suceder, superaría las previsiones. Los 13 institutos nacionales se convirtieron en 20, los 28 elementales en 37 y los 36 colegios en 41. La Segunda República, en palabras del catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares, Antonio Molero, va a sentar las bases del Estado educador. Efectivamente, fue la piedra angular de todas las reformas. Había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Para ello, puso en marcha una escuela pública y única, obligatoria, laica, mixta y gratuita. La piedra angular de esta nueva escuela serían los maestros. Reyes Mates dice: la memoria moral no es de recordar el pasado, sino de reivindicar el sufrimiento oculto, denunciar toda la construcción de presente que ignora la vigencia de una injusticia pasada. Para pasar una página, primero hay que haberla leído. Y esto es lo que hoy estamos haciendo aquí en Torrelodones. Reivindicar y dar merecido homenaje al papel de aquellos que dieron tanto y que, sin embargo, han permanecido tan ocultos. Por eso, en el corazón helado, hay una maestra republicana de Torrelodones que se llama Teresa González. En este acto de homenaje a dos maestros republicanos auténticos, yo, me sumo en nombre de Teresa González, que es un personaje que, como a veces la naturaleza invita a la ficción, como la vida rima, como nunca sabemos a dónde nos van a llevar la vida de los libros. Es curioso, pero es un personaje de ficción que comparte muchos rasgos con las personas reales a las que le dedicamos este homenaje. Quiero unirme al homenaje a los maestros republicanos de Torrelodones y quiero abrazar desde aquí a la familia de Mariano Cuadrado, nada más y muchas gracias. No había ningún analfabeto mientras mi padre fue profesor en Torrelodones. Y después de que cuando echaron a mi padre, lo echaron, que nos lo fusilaron. Él hizo la carrera, pero estudió para cura. Pero cuando tenía que coger la sotana, él dijo que no había nacido para cura. Mi madre no quería que se hiciera alcalde. La cosa ya en España debía de andar mal. Pues decía, ¿y te vas a meter ahora profesor? Déjalo todo y vámonos de aquí. Hizo como una residencia de niños. Los daban de comer, dormían y los que no tenían padres los tenían recogidos allí también. Siempre, sí que fuera trabajo, que fuera colegios, siempre salían favorecidos. Y estaban de mi padre todo el mundo encantados con el alcalde que había. En cuanto que oíamos los aviones, mamá, salíamos corriendo, vámonos a la cueva, mamá, salíamos corriendo. Todo lo ves mal, yo no hacía más que llorar, mamá, y a papá se la han llevado, mamá, a papá se la han llevado. Mi madre decía, nada, hija, que luego vendrá, y así. Y luego, cuando se lo llevaron la última vez, es cuando pasó lo que pasó. A llorar como una tonta, porque mi madre no nos engañó en nada. Se vinieron a casa, estaba mi padre en casa, se lo llevaron y ya lo traerán. Ya no volvió. Y ya no volvió mi padre pobre. Y este es el relato de tu presencia en la familia,
del hueco que dejaste en tus hijos, que se transformó en tus nietos, en un deseo por conocerte y conocer nuestra historia. Solo deseamos que este reconocimiento que se te hace en Torrelodones sirva a tus hijos como un medio de cerrar un duelo que mal pudieron hacer y a ti te ayude a descansar realmente en paz. Gracias, abuelo. En reconocimiento a los valores democráticos que defendió con su vida.